Saludos cordiales. Hoy vamos a compartir el capítulo 18, Introducción a la farmacología del sistema nervioso central. Introducción. El sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal. La información sensorial llega al sistema nervioso central a través de los sentidos especiales y de los nervios periféricos, y es integrada con las memorias y los estados de ánimo con el fin de generar las respuestas cognitivas, emocionales y motoras, conductuales. Este procesamiento sucede debido a una interacción compleja de neurotransmisores y neuromoduladores que actúan sobre sus receptores para excitar o inhibir a las neuronas del sistema nervioso central. En las personas con trastornos cerebrales, las alteraciones estructurales o funcionales de procesamiento del sistema nervioso central producen respuestas cognitivas, emocionales o motoras aberrantes. Los trastornos cerebrales están asociados con diversos procesos patológicos, incluyendo alteraciones degenerativas, isquémicas y psicológicas. La mayoría de los fármacos del sistema nervioso central corrigen un desequilibrio de los neurotransmisores o de sus receptores. Se utilizan los fármacos para aliviar los síntomas de una alteración cerebral, pero generalmente no corrigen el trastorno subyacente. Aunque el tratamiento a corto plazo puede ser eficaz para aliviar los síntomas agudos, como el insomnio o el dolor, el tratamiento farmacológico de muchas de estas enfermedades dura toda la vida. Después de revisar los conceptos pertinentes de la función del sistema nervioso central y de la neurotransmisión, este capítulo explica los mecanismos generales mediante los cuales los fármacos modifican las actividades y procesos del sistema nervioso central. Neurotransmisión en el sistema nervioso central. Principios de la neurotransmisión. En el siglo pasado se produjo un debate intenso sobre la naturaleza de la comunicación neuronal en el sistema nervioso central. Los primeros fisiólogos creían que las neuronas se comunicaban mediante señales eléctricas que pasaban de neurona a neurona a través de una conexión directa de un modo muy parecido al de los cables de transmisión telegráfica. Los primeros farmacólogos sostenían una transmisión química en la que se liberaban sustancias en la sinapsis entre las neuronas que se comunican. Las investigaciones actuales demuestran que ambos tenían razón hasta cierto punto, ya que la mayor parte de la comunicación entre neuronas se produce por neurotransmisores químicos que sirven como mensajeros que capacitan a las neuronas para comunicarse entre sí. No obstante, también hay evidencia de una señalización directa mediante voltaje entre neuronas en los espacios electrónicos o de unión. Los detalles de la neurotransmisión química experimentan una actualización constante en la medida en que se descubren nuevos mecanismos y neurotransmisores. Una afirmación antigua de Sir Henry Dales, conocida como el principio de Dales, sugería que cada neurona contenía un solo tipo de neurotransmisor. Este principio fue revisado tras el hallazgo de que las neuronas podían liberar más de un neurotransmisor, como es el caso de los cotransmisores. También se pensaba que la acción del neurotransmisor estaba limitada a la única sinapsis donde se liberaba. La demostración neuroanatómica de los sistemas neuronales difusos con proyecciones sutiles, diseminadas a través del todo el sistema nervioso central, como las fibras noradrenérgicas y serotoninérgicas que surgen de los núcleos del tronco cerebral, condujo al concepto de modelo de sopa química o entorno químico de la neurotransmisión. Los métodos más modernos que utilizan preparaciones in vitro de cortes cerebrales y otras técnicas muestran que los neurotransmisores pueden difundir lejos de la sinapsis y afectar otras neuronas en otras sinapsis. La identificación de sustancias neuroactivas, tanto intrínsecas como extrínsecas al sistema nervioso central, que ejercen efectos generalizados sobre las neuronas, ha potenciado el concepto de acción a distancia. Neuromodulador es un término general para cualquier sustancia que ejerce un efecto sobre la neurotransmisión entre un conjunto de neuronas en el encéfalo. La acción de los fármacos sobre el sistema nervioso central es similar a la del modelo químico de entorno de la neurotransmisión, puesto que las moléculas de los fármacos se distribuyen ampliamente a través de todo el encéfalo y pueden interactuar simultáneamente con los receptores de las neuronas en varias vías neuronales distintas. Esta falta de especificidad puede conllevar efectos terapéuticos y efectos adversos al mismo tiempo. Por esta razón, el desarrollo de agentes que sean más selectivos para tipos y subtipos de receptores específicos es un abordaje útil para mejorar el índice terapéutico de los fármacos del sistema nervioso central. Síntesis y metabolismo de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se sintetizan en los cuerpos celulares o en las terminales de las neuronas y se almacenan en vesículas hasta que se liberan al interior de una sinapsis. La liberación de neurotransmisores se activa mediante la despolarización de la membrana y la entrada de calcio en la célula. El calcio provoca la interacción de las proteínas de las vesículas del almacenamiento
y las proteínas de atraque de la membrana, lo que conduce a la fusión de las vesículas con la membrana y a la exocitosis del neurotransmisor. Tras la exocitosis, el neurotransmisor puede activar los receptores pre- y postsinápticos. La acción de un neurotransmisor finaliza cuando es recaptado al interior de la neurona presináptica o bien mediante su degradación a compuestos inactivos, con la degradación catalizada por enzimas localizadas sobre las membranas neuronales pre- y postsinápticas o en el interior del citoplasma. Los neurotransmisores también pueden difundir desde la sinapsis origen para afectar a neuronas de la vecindad inmediata. De este modo, los distintos neurotransmisores liberados por diferentes tipos de neuronas forman un entorno químico, como se ha descrito previamente. La influencia neta del entorno químico sobre la neurotransmisión depende de las concentraciones de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que actúan en una sinapsis concreta. Neurotransmisión excitatoria e inhibitoria. Los neurotransmisores del sistema nervioso central pueden provocar un potencial de membrana sináptico tanto excitatorio como inhibitorio y desencadenar efectos en zonas presinápticas y postsinápticas sobre las neuronas diana. Si un potencial de membrana postsináptico excitatorio alcanza el umbral de disparo, se conduce un potencial de acción a lo largo de la membrana dendrítica y axonal y provoca la liberación de un neurotransmisor desde la terminal nerviosa. Un potencial de membrana postsináptico inhibitorio hiperpolariza la membrana neuronal e inhibe la descarga de potenciales de acción. Dependiendo de si un potencial de membrana presináptico es excitatorio o inhibitorio, producirá un aumento o una disminución de liberación de un neurotransmisor desde la neurona. Los receptores presinápticos, también llamados autorreceptores, también pueden acoplarse con adenosina monofosfato cíclico o con otros segundos mensajeros que modulen la liberación del neurotransmisor. Como se muestra en el cuadro 18.1, la interacción de múltiples neurotransmisores en un lugar concreto de un tracto nervioso permite la interrelación compleja de varios sistemas neuronales y contribuye al amplio rango de expresión funcional mostrada en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la inhibición de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio supondrá un aumento de la neurotransmisión en la neurona diana. Del mismo modo, los fármacos pueden actuar de forma complejas para afectar a la neurotransmisión. Por ejemplo, el etanol, alcohol etílico, puede disminuir la influencia inhibitoria de la corteza cerebral sobre ciertas conductas humanas y de este modo aumentar las conductas inducidas por fármacos, un fenómeno conocido como desinhibición de la conducta. El etanol y otros depresores del sistema nervioso central, al principio o a dosis bajas, ejercen sus efectos sobre las neuronas inhibitorias más pequeñas y numerosas, produciendo una desinhibición a través de la excitación debida a la retirada de neurotransmisores inhibitorios. A dosis más altas son inhibidas las neuronas excitatorias más grandes y puede producirse una depresión profunda de la actividad del sistema nervioso central. Señales rápidas frente a lentas. Los neurotransmisores en el sistema nervioso central pueden caracterizarse como lentos o rápidos, dependiendo de los receptores activados y de la persistencia de la señal de transducción en las vías nerviosas. Los mejores ejemplos de neurotransmisores rápidos son el ácido gamma-aminobutírico y el glutamato, que actúan sobre los canales iónicos dependientes del ligando. La unión de estos aminoácidos neurotransmisores directamente a las subunidades de la proteína del canal iónico inicia directamente un flujo de iones con una señal que dura solamente unos pocos milisegundos. Ejemplos de neurotransmisores lentos son la noradrenalina y la serotonina, que actúan sobre los receptores acoplados a proteína G. Estas proteínas activas del receptor acopladas a proteínas G inician un proceso más lento, de múltiples pasos, con alteraciones en segundos mensajeros y efectos en la membrana que pueden durar desde unos cuantos milisegundos hasta un segundo. Una señal lenta, de acción prolongada, puede influir en el tono global de una neurona, ya que puede modular las señales de otros neurotransmisores rápidos que actúan sobre la misma neurona. Por esta razón, los neurotransmisores lentos también pueden denominarse neuromoduladores. Neurotransmisores y receptores. Los neurotransmisores importantes en el sistema nervioso central incluyen la acetilcolina y varios aminoácidos, aminas biógenas y neuropéptidos. La tabla 18.1 enumera los nombres, los receptores, los mecanismos de traducción de la señal y las funciones de los neurotransmisores principales. Los receptores pueden dividirse en dos grupos fundamentales:
receptores ionotrópicos, también llamados canales iónicos asociados al ligando, los cuales se asocian directamente a los canales iónicos, y receptores metabotrópicos, que son típicamente receptores acoplados a proteína G. Aunque esta terminología se aplica con mucha más frecuencia a los receptores para neurotransmisores aminoácidos, por ejemplo, GABA y glutamato, es igual de apropiada para otras clases de receptores de neurotransmisores. Los mecanismos de transducción de la señal para los neurotransmisores en el sistema nervioso central son similares a los de los neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo. La activación de receptores ionotrópicos altera la entrada de cloro, sodio, potasio o calcio y por tanto provoca potenciales de membrana excitatorios o inhibitorios. El acoplamiento de receptores metabotrópicos a la proteína G conduce a la activación o inhibición de adenilciclasa y a la alteración de los niveles de adenosín monofosfato cíclico intracelular o a la activación de fosfolipasa C y a la formación de inositol trifosfato y de diacilglicerol. La activación del receptor metabotrópico también puede modular la actividad del canal iónico a través de segundos mensajeros, en particular el calcio, los cuales activan proteínas sinasas responsables de la fosforilación de los canales iónicos. La transducción de la señal para otros receptores del sistema nervioso central se discute en el capítulo 3. Acetilcolina. La acetilcolina, sintetizada a partir de la acetilcoenzima A y de la colina, se degrada a acetato y colina mediante la enzima acetilcolinesterasa. Los receptores de acetilcolina, también conocidos como receptores colinérgicos, son de dos tipos fundamentales: receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Las propiedades y mecanismos de estos receptores se comparan en la tabla 6.2. Los fármacos pueden afectar a la neurotransmisión de acetilcolina mediante la activación o el bloqueo de los receptores de acetilcolina o mediante la inhibición de la acetilcolinesterasa. Las propiedades farmacológicas generales de los agonistas y antagonistas del receptor de acetilcolina se describen en los capítulos 6 y 7 respectivamente. En el sistema nervioso central, la acetilcolina actúa como neurotransmisor excitatorio o inhibitorio en diversos tractos neuronales, incluidos aquellos que inervan el hipocampo, la corteza cerebral y los ganglios basales. Estas vías participan en la memoria, en el procesamiento sensitivo y en la coordinación motora, respectivamente. Aminoácidos. Varios aminoácidos son neurotransmisores importantes en el cerebro y en la médula espinal. Algunos de ellos, sobre todo el GABA y la glicina, son inhibitorios. Otros, como el glutamato y el aspartato, son excitatorios. GABA. El neurotransmisor inhibitorio más abundante en el encéfalo y la médula espinal es el GABA, el cual se biosintetiza a partir del glutamato, el aminoácido excitatorio más abundante. Sus receptores son los receptores ionotrópicos GABA-A y los receptores metabotrópicos GABA-B. La mayoría de los fármacos que afectan a la neurotransmisión de GABA actúan fundamentalmente activando o inhibiendo el complejo GABA-A, canal iónico de cloro. Este complejo, el canal iónico, contiene receptores para varios tipos de fármacos, incluidas las benzodiazepinas y los barbitúricos, los anestésicos generales y el alcohol. Los fármacos que actúan sobre el receptor GABA-B se utilizan para controlar la espasticidad. Las funciones del GABA incluyen la regulación de la excitabilidad neuronal a lo largo de todo el sistema nervioso central y la coordinación motora. Glicina. La glicina es un neurotransmisión inhibitorio fundamental en la médula espinal. Sus receptores sensibles a la extrinina están acoplados al canal iónico del cloro y la activación de estos receptores produce una hiperpolarización de la membrana. Las acciones inhibitorias de la glicina se antagonizan potentemente por el alcaloide estricnina, un veneno proconvulsivo utilizado como rodenticida. El envenenamiento por estricnina produce una desinhibición de las motoneuronas, lo que conduce a convulsiones y a la muerte debido a la insuficiencia respiratoria. La glicina también actúa como un coagonista de los receptores del aminoácido excitatorio N-metil de aspartato, al unirse de forma alostérica en una región no sensible a estricnina. La taurina es un aminoácido sulfurado que se supone que actúa como un neurotransmisor o neuromodulador en el sistema nervioso central. Se cree que la taurina activa ambas regiones de unión a glicina, tanto la sensible como la insensible a estricnina. Glutamato y aspartato. El glutamato y aspartato son aminoácidos acídicos cuya función es de neurotransmisores excitatorios a lo largo de todo el sistema nervioso central. Sus receptores ionotrópicos son de tres tipos que se diferencian en la composición de sus subunidades
y que se denominan en función de los fármacos que muestran mayor selectividad para cada uno de ellos. Receptores N-metil D-aspartato, receptores amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propioanato y de cainato. Estos receptores son excitatorios porque sus canales iónicos asociados permiten la entrada de iones de sodio y calcio al interior de las neuronas, produciendo una despolarización y la descarga de potenciales de acción. Los receptores metabotrópicos del glutamato constan de dos tipos principales, aquellos que se acoplan tanto a la fosfolipasa C y a la señalización de calcio intracelular como los que se acoplan negativamente a la adenilciclasa y disminuyen el AMP cíclico. El glutamato y el aspartato participan en la potencialización a largo plazo necesaria para el aprendizaje y la memoria y desempeñan un papel en la toxicidad neuronal y en la apoptosis, muerte celular inducida por traumatismos e isquemia. Los antagonistas de estos receptores de aminoácidos excitatorios se utilizan en el tratamiento de las convulsiones y pueden tener utilidad en el bloqueo de la hiperexcitación neuronal producida tras un ictus y en otras patologías. Aminas biógenas. Las aminas biógenas o monoaminas que funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso central son las catecolaminas dopamina y noradrenalina, serotonina, 5-hidroxitriptamina e histamina. Estos neurotransmisores que se forman mediante la descarboxilización de aminoácidos son catabolizados en parte por la enzima monoamino oxidasa. Dopamina. La dopamina es un neurotransmisor principal del sistema nervioso central, que se une a 5 tipos de receptores de dopamina. Los receptores D1 y D5 activan la adenilato ciclasa y por tanto aumentan los niveles de AMP cíclico. Por el contrario, los receptores D2, D3 y D4 inhiben la adenilato ciclasa y disminuyen los niveles de AMP cíclico. La levodopa, la clozapina y otros fármacos tienen efectos en varios pasos de la síntesis y metabolismo de la dopamina. La dopamina se localiza en varias vías neuronales que se originan en el área tegmentaria ventral, desempeña un papel fundamental en el comportamiento y en el refuerzo farmacológico y regula la emesis, vómito, liberación de prolactina, estados de ánimo, coordinación motora y el olfato. Su degradación a través de la monoaminoxidasa provoca la formación de ácido homovanílico, un metabolito que se elimina posteriormente por la orina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa aumentan los niveles de dopamina cerebral y se utilizan para el tratamiento del parkinsonismo. Noradrenalina. La noradrenalina, que se sintetiza a partir de la dopamina, se degrada por la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa en distintos metabolitos. El metabolito principal que se excreta por la orina es el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico o ácido vanilmandélico. Los receptores para noradrenalina son los adrenoreceptores alfa y los adrenoreceptores beta, también conocidos como receptores alfa y beta adrenérgicos, y su clasificación y propiedades se describen detalladamente en el capítulo 8. La noradrenalina se asocia a varias vías neuronales que proyectan desde el locus coeruleus en el bulbo, tronco cerebral, hacia el tálamo, la corteza cerebral, el cerebro y la médula espinal, y se encuentra en vías que proyectan desde el mesencéfalo hacia el hipotálamo. Este neurotransmisor ubicuo participa en la regulación de la ansiedad, función cerebelosa, estado de ánimo, procesamiento sensitivo, incluido el dolor, y el sueño. Los fármacos pueden alterar la neurotransmisión de noradrenalina mediante activación o bloqueo de sus receptores o inhibiendo su recaptación neuronal presináptica. Serotonina. La serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina, se sintetiza a partir del triptófano, se degrada a 5-hidroxiindolacético y su función es tanto como neurotransmisor excitatorio como inhibitorio. La serotonina se encuentra en tractos neuronales que proyectan desde los núcleos del RAFE en el bulbo hacia muchas otras partes del encéfalo. Estas vías están implicadas en el procesamiento emocional y del dolor, y tienen efectos sobre el apetito, estado de ánimo, sueño y alucinaciones. La serotonina, 5-hidroxitriptamina, actúa sobre más de una docena de tipos de receptores. Todos ellos son metabotrópicos, excepto el receptor 5-HT3, que es una proteína del canal iónico unida al ligando. Los dos tipos principales y los mecanismos de acción de los receptores 5-hidroxitriptamina se reseñan en la tabla 18.1. En la mayoría de las áreas cerebrales, la serotonina posee un efecto inhibidor mediado por el receptor 5-hidroxitriptamina 1A, disminuyendo los niveles de AMP cíclico,
y aumentando los niveles de potasio, con incremento de su conductancia, lo que produce una hiperpolarización de la membrana. Los fármacos pueden afectar a la función serotoninérgica mediante el estímulo o el bloqueo de los receptores 5-HT o bloqueando la recaptación de serotonina. Histamina. La histamina es un neurotransmisor que se encuentra en neuronas hipotalámicas que proyectan a todas las regiones principales del encéfalo, incluida la corteza cerebral. Está implicada en la regulación del ciclo vigilia-sueño, el control cardiovascular, la regulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, el aprendizaje y la memoria. La histamina actúa sobre dos tipos de receptores en el cerebro, H1 y H3, con acción sobre un tercer tipo, H2, en la periferia. Todos los receptores de histamina son metabotrópicos. Los receptores H1 acoplados a la vía de fosfolipasa C y los receptores H3 acoplados negativamente a la adenilato ciclasa. Los receptores H3 se descubrieron inicialmente como autorreceptores sobre las neuronas histaminérgicas, aunque ahora se sabe que también inhiben la liberación de otros neurotransmisores. Los receptores de histamina del sistema nervioso central no se consideran en la actualidad un lugar principal de acción de las sustancias terapéuticas, aunque el antagonismo de los receptores H1 es en parte responsable de la somnolencia y la sedación producida por algunos antihistamínicos. Neuropéptidos. Diversos péptidos actúan como neurotransmisores lentos o neuromoduladores en el sistema nervioso central. Al contrario que otros neurotransmisores, los neuropéptidos se sintetizan en los cuerpos celulares neuronales y luego son transportados a los terminales nerviosos para su liberación. Una vez liberados, son metabolizados por varias neuropeptidasas, pero no experimentan recaptación presináptica. Algunos neuropéptidos son liberados como cotransmisores junto a otros neurotransmisores no peptídicos. Los neuropéptidos con transmisores sirven para habitualmente amplificar o prolongar los efectos de estos otros neurotransmisores. Se conoce un número creciente de neuropéptidos que funcionan como neuromoduladores en el sistema nervioso central. Una de las primeras clases de neuropéptido descubierta son los péptidos opioides endógenos, endorfinas, e incluye metencefalina, dinorfina y beta-endorfina. Los péptidos opioides inhiben la transmisión del dolor en la médula espinal y el mesencéfalo, y, al igual que la morfina, actúan sobre los receptores opioides. Un segundo grupo importante lo forman las taquicininas e incluye las neurocininas A y B y la sustancia P. Las neurocininas modulan las respuestas cardiovascular y conductual al estrés y la sustancia P participa en el procesamiento del dolor, de la emesis y de la ansiedad. Otros péptidos que inicialmente se aislaron en tejidos periféricos se piensa que funcionan como moduladores en el sistema nervioso central. Entre estos neuropéptidos se incluyen colecistocinina, gastrina, somatostatina y polipéptido intestinal vasoactivo. Otros neurotransmisores. Varias sustancias adicionales, incluyendo los gases óxido nítrico y monóxido de carbono, los péptidos reguladores del apetito y las purinas, también sirven como neurotransmisores o neuromoduladores del sistema nervioso central. El óxido nítrico es un gas formado a partir de la arginina por la óxido nítrico sintetasa estimulada por calcio-calmodulina en las neuronas del sistema nervioso central. La evidencia sugiere que el óxido nítrico actúa como un neurotransmisor retrógrado en el sentido que es liberado por la neurona posináptica y difunde a la terminal presináptica, donde facilita la liberación futura del neurotransmisor al elevar los niveles de guanosina monofosfato cíclico. Esta acción puede contribuir a la potenciación a largo plazo, la cual es un proceso clave para establecer la memoria. También se supone una función similar para el monóxido de carbono en el sistema nervioso central. Varios péptidos reguladores del apetito, descubiertos recientemente, funcionan como neuromoduladores en el sistema nervioso central. Estos incluyen la grelina, un péptido sintetizado en el estómago y en el hipotálamo, el neuropéptido Y y la orexina, contenidos en neuronas del hipotálamo lateral. Estos tres péptidos estimulan la ingesta de alimentos e incrementan el peso corporal en modelos animales. Por el contrario, la leptina es un péptido hormonal segregado desde las células adiposas y actúa sobre el cerebro para reducir la ingesta de alimentos e incrementar el gasto periférico de energía. Como es esperable, la industria farmacéutica tiene un gran interés en desarrollar tratamientos farmacológicos para el manejo de la obesidad basados en estos descubrimientos. Las purinas, que pueden servir como neurotransmisores, incluyen la adenosina y la adenosina trifosfato. La adenosina activa receptores específicos identificados como receptores A1, A2 y A3. La activación de los receptores A1 y A3
aumenta la formación de AMP cíclico, mientras que la activación de receptores A2 inhibe la formación de AMP cíclico. El papel de la adenosina como un neurotransmisor central no está claramente establecido, aunque la inhibición de los receptores A2 por las metilxantinas, por ejemplo cafeína, produce una estimulación del sistema nervioso central. El ATP actúa tanto sobre receptores ionotrópicos, denominados receptores P2X, como sobre los receptores P2Y metabotrópicos. Del mismo modo, el papel del ATP en la neurotransmisión no está claro, aunque alguna evidencia indica que el ATP es un cotransmisor que se libera con otros neurotransmisores en el encéfalo y sirve para aumentar los efectos de estos neurotransmisores. Mecanismos de acción de los fármacos. Los fármacos que alteran las funciones neurotransmisora en el sistema nervioso central habitualmente lo hacen mediante modificación de la síntesis, el almacenamiento o la liberación de un neurotransmisor, bloqueando la recaptación de un neurotransmisor, inhibiendo la degradación de un neurotransmisor o activando o bloqueando los receptores del neurotransmisor. Unos pocos fármacos del sistema nervioso central actúan mediante el bloqueo directo de los canales iónicos de membrana o alterando las propiedades físico-químicas de las membranas neuronales para inhibir la neurotransmisión. Aunque la evitación del receptor de membrana y la modulación directa del segundo mensajero o de las vías de traducción de la señal es una diana atractiva para los nuevos agentes farmacológicos, actualmente el único fármaco del sistema nervioso central que ha mostrado actuar mediante este mecanismo es el litio. Síntesis, almacenamiento y liberación del neurotransmisor. La síntesis de un neurotransmisor puede incrementarse mediante la administración de un precursor de un neurotransmisor, como la levodopa. La levodopa es captada por las neuronas dopaminérgicas y es transformada en dopamina, con el siguiente incremento de dopamina disponible para la neurotransmisión. El almacenamiento en vesículas de la noradrenalina se bloquea mediante la reserpina, un alcaloide vegetal utilizado inicialmente para tratar la hipertensión. El efecto adverso de una depresión grave en pacientes tratados con reserpina aportó una primera pista indicando que los niveles de neurotransmisor pueden ser inadecuados en personas con este tipo de trastorno afectivo. Los fármacos pueden producir una liberación no exocítica de neurotransmisor al interactuar con el transportador presináptico del neurotransmisor. Por ejemplo, la anfetamina aumenta la liberación de noradrenalina por este mecanismo y la amantadina se usa terapéuticamente para aumentar la liberación de dopamina en pacientes con parkinsonismo. Recaptación y degradación del neurotransmisor. La recaptación presináptica y la degradación enzimática son los dos mecanismos principales para determinar la acción de la mayoría de los neurotransmisores del sistema nervioso central, y los fármacos inhiben ambos procesos. La cocaína y muchos de los fármacos antidepresivos actúan mediante el bloqueo de la recaptación de dopamina, noradrenalina o serotonina. El donepezilo y la selegilina son ejemplos de agentes que inhiben la degradación de la acetilcolina o de la dopamina y por tanto elevan las concentraciones sinápticas de estos neurotransmisores. Activación o bloqueo del receptor. Los receptores posinápticos son activados o bloqueados por varios tipos de fármacos en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la bromocriptina, un fármaco utilizado en el tratamiento del parkinsonismo, actúa como un agonista de los receptores de dopamina, mientras que los fármacos antipsicóticos actúan como antagonistas en los receptores de dopamina y de serotonina. Los receptores presinápticos están implicados en la retroalimentación inhibitoria de la liberación del neurotransmisor. Se denominan autorreceptores cuando son activados por el mismo neurotransmisor que es liberado por la neurona, y heteroreceptores cuando son activados por neurotransmisores diferentes. La activación de los receptores presinápticos disminuye la concentración de neurotransmisor liberado que se localiza en la sinapsis, mientras que el bloqueo de estos receptores aumenta la concentración. Por ejemplo, la activación de autorreceptores de 5-hidroxitriptamina 1D inhibe la liberación de serotonina y disminuye su concentración en la sinapsis. Alteración del receptor producidas por tratamientos farmacológicos del sistema nervioso central. Como se detalló en el capítulo 3, las proteínas del receptor no solo regulan los procesos celulares, sino que también ellas mismas están reguladas. Los receptores experimentan una alteración dinámica como respuesta a los cambios en las concentraciones sinápticas del neurotransmisor o como respuesta a la administración prolongada del fármaco. Estas alteraciones pueden afectar a la eficacia del acoplamiento del receptor a las vías de señalización de transducción, desensibilización o sensibilización, o al número de proteínas receptores expresadas por la neurona, regulación a la baja o regulación al alza.
Los fármacos en el sistema nervioso central que actúan sobre los receptores metabotrópicos o acoplados a proteínas G afectan en forma particular en la alteración del número de receptores. Pueden aparecer una regulación a la baja del receptor tras un incremento sostenido en la liberación del neurotransmisor, tras un bloqueo sostenido de la recaptación del neurotransmisor o tras una activación a largo plazo del receptor por un fármaco. La administración prolongada de morfina en un paciente con dolor crónico puede producir regulación a la baja de los receptores opioides en el encéfalo y en la médula espinal. La regulación a la baja del receptor es uno de los mecanismos principales de tolerancia farmacodinámica al fármaco. La regulación a la alza del receptor es una reacción compensatoria a un descenso sostenido en la neurotransmisión, un fenómeno que puede estar producido por una reducción en la liberación del neurotransmisor o por un antagonismo prolongado del receptor. Por ejemplo, la administración diaria de haloperidol, un antagonista del receptor de dopamina, en un paciente esquizofrénico puede conllevar una regulación al alza de los receptores D2. Sistemas neuronales en el sistema nervioso central. Muchas enfermedades del sistema nervioso central y tratamientos farmacológicos afectan al procesamiento cognitivo, a la memoria, a la coordinación motora y a otras funciones cerebrales complejas. Es complicado atribuir estas funciones complejas a tractos neuronales específicos, dado que muchas de estas funciones son realizadas mediante la interacción de tractos que comunican varias regiones cerebrales y que utilizan varios neurotransmisores. Sin embargo, estos 6 amplios sistemas de procesamiento funcional aportan una introducción a la neuroanatomía y a la neurofarmacología de los agentes del sistema nervioso central. Procesamiento cognitivo. El procesamiento cognitivo se produce en las estructuras corticales prefrontales, donde la información sensitiva es integrada con la experiencia pasada e interpretada de modo que pueda elaborar pensamientos y una acción de conducta. Los sistemas neuronales implicados en el procesamiento cognitivo incluyen fibras de asociación que surgen de áreas a lo largo de todo el encéfalo y convergen en las áreas frontal anteromedial, orbitaria frontal y cingulada de la corteza prefrontal. El procesamiento cognitivo utiliza la memoria y está influido por las emociones. Al mismo tiempo, las emociones derivan en gran medida de experiencias pasadas y de la cognición. El procesamiento cognitivo también incluye el razonamiento abstracto y la planificación, procesos que no derivan necesariamente en una expresión motora, pero que pueden influir en el procesamiento emocional y en actos futuros. Delirium es un término general que se refiere a trastornos del procesamiento cognitivo y una de las manifestaciones de la esquizofrenia es un procesamiento cognitivo alterado. Los fármacos que afectan al procesamiento cognitivo incluyen antipsicóticos, estimulantes del sistema nervioso central, alucinógenos e hipnóticos sedantes. Memoria. La memoria es la capacidad de recordar acontecimientos e integrarlos en el procesamiento cognitivo, el procesamiento emocional y en las actividades motoras en curso. Una forma de memoria, denominada memoria de procedimiento, se utiliza para recordar un conjunto de acciones motoras practicadas, por ejemplo, montar en bicicleta o mecanografiar un teclado, e implica la interacción de estructuras límbicas, el cerebelo y los ganglios basales. Otra forma de memoria, denominada memoria declarativa, implica el pensamiento y asociaciones que pueden ser usadas para determinar acciones futuras. Por ejemplo, el recuerdo de que tocar un fogón caliente es dolorosa puede hacer que un niño se aleje de un fogón en el futuro cuando juegue. Y recordar que se está acercando el cumpleaños de un miembro de la familia puede desencadenar actividades como planificar una cena festiva. La memoria declarativa implica a vías neuronales en el hipocampo, la amígdala, el tálamo y el neocórtex. Demencia es un término utilizado para describir varios trastornos de la memoria, incluida la enfermedad de Alzheimer. La implicación de los ganglios basales en la memoria de procedimiento puede explicar por qué algunos pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener dificultades con acciones motoras practicadas. Los fármacos que afectan a la memoria incluyen los inhibidores de la colinesterasa y depresores del sistema nervioso central como las benzodiazepinas. Procesamiento emocional. El procesamiento emocional es responsable de la generación de las emociones, como la rabia, la ansiedad, el miedo, la felicidad, el amor y la tristeza. Estas emociones representan la percepción consciente de la actividad neuronal que se origina en el sistema límbico, incluido el hipotálamo, la amígdala, el septum, hipocampo y cuerpos mamilares, así como las porciones cingulada y entorrinal de la corteza del lóbulo frontal. Las emociones contribuyen a un estado de preparación mental para la anticipación de actividades futuras. Por ejemplo, la ansiedad contribuye a un estado elevado de vigilancia,
el cual puede amplificar la respuesta a un estímulo o acontecimiento futuro. Los trastornos en los que el procesamiento emocional es defectuoso incluyen los estados de ansiedad, los trastornos afectivos y la esquizofrenia. Los fármacos que afectan el procesamiento emocional en el sistema límbico incluyen fármacos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, estimulantes del sistema nervioso central y opioides. También se incluirán aquí todos los fármacos que producen dependencia farmacológica. Por tanto, la mayoría de los fármacos del sistema nervioso central tienen algún efecto sobre el procesamiento emocional. Procesamiento sensorial. Procesamiento sensorial implica a vías neuronales que perciben estímulos externos y transmiten esta información al encéfalo. Estas incluyen a los sistemas sensoriales responsables de la visión, la audición, el olfato, el tacto y el dolor. El fascículo espinotalámico conduce las sensaciones del tacto y el dolor al tálamo, el cual proyecta esta información al córtex. La región del tronco del encéfalo conocida como la formación reticular desempeña un papel significativo en el filtrado de la información sensorial antes de que sea proyectada al tálamo e hipotálamo y finalmente al córtex. La formación reticular incluye al locus coeruleus y a los núcleos del RAFE, cuyas neuronas liberan noradrenalina y serotonina, respectivamente, y desempeñan un papel importante para determinar el nivel de conciencia, el sueño y la vigilia. El córtex de los lóbulos parietal y occipital y parte del lóbulo temporal están implicadas en el reconocimiento e integración de las percepciones sensoriales. Los trastornos en los que existe un procesamiento sensorial defectuoso incluyen los trastornos del sueño, los síndromes de dolor crónico y los trastornos de los sentidos especiales, como ceguera, sordera y disfunción gustativa y olfativa. Entre los fármacos que afectan al procesamiento sensorial están los antidepresivos, los alucinógenos, los anestésicos locales y generales, los analgésicos opioides y los hipnóticos sedantes. Procesamiento motor. El procesamiento motor se refiere a la actividad neuronal que capacita el movimiento corporal. Las estructuras implicadas en el procesamiento motor incluyen el cerebelo, la franja motora del córtex del lóbulo frontal, los ganglios basales y los núcleos suprasegmentarios que se encuentran en el tronco cerebral y que están implicados en el control de la postura, por ejemplo, los núcleos vestibulares. Se producen alteraciones del procesamiento motor en la enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington y en diversas enfermedades neuronales degenerativas y desmielinizantes. Los fármacos que afectan al procesamiento motor incluyen medicamentos antiparkinsonianos, estimulantes del sistema nervioso central, relajantes musculares, fármacos antiespásticos e hipnóticos sedantes. Procesamiento autonómico. El procesamiento autonómico implica a áreas del encéfalo que integran las actividades del sistema nervioso autónomo periférico. Estas áreas incluyen el hipotálamo y partes del tronco encefálico, como el centro vasomotor y los núcleos craneales de los nervios parasimpáticos. Los trastornos del procesamiento autonómico incluyen hipotensión ortostática y síndrome de taquicardia postural. Algunos fármacos del sistema nervioso central alteran el procesamiento autonómico al afectar las acciones de los núcleos hipotalámicos y del tronco del encéfalo, y otros poseen un efecto directo sobre la neurotransmisión autonómica periférica. Los fármacos que afectan al procesamiento autonómico incluyen antidepresivos, fármacos antiparkinsonianos, antipsicóticos y fármacos usados para tratar la enfermedad de Alzheimer. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo 18 conmigo y la verdad espero que se les haya quedado un poquito más mientras me iban escuchando e iban leyendo su libro. Ese es el objetivo, que se les quede un poco más y pues ahora les dejo el resumen de puntos claves que se especifica en el libro y también las preguntas de repaso que se hacen allí. Ya saben que pueden encontrar las respuestas al final del libro o a su vez al final de este video. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado y bueno pues de aquí vamos mejorando cada día más y más. Mucha suerte en su preparación médica, recuerden que nunca es tarde para aprender. Entonces los veo en el siguiente video para un capítulo más de farmacología clínica o algún otro libro que a lo mejor estaré subiendo videos. Gracias, nos vemos.